Lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es que la ansiedad ha crecido muchísimo y a mí me pone los pelos de punta ver cómo entre los adolescentes, incluso con fármacos que crean una adicción y que además aumentan la propia ansiedad, porque ya no solamente es tengo ansiedad y cómo la afronto, sino que me da ansiedad no tener mi medicación cerca. De forma que las pastillas, lejos de ser una solución, lo que están haciendo es todavía incrementar más esa ansiedad entre las personas que la padecen. También estoy viendo coaches o personas que acompañan procesos y lo hacen desde un lugar en el que ellos han transitado esa ansiedad en un momento determinado, ahora ya no tienen más esa ansiedad, pero no han hecho un estudio profundo de qué cosas bloquean a la persona en la ansiedad, con lo cual empiezan un proceso de acompañamiento en grupos o individuales con personas y resulta que se ven en el fracaso y en la incapacidad de ayudarles de forma efectiva. Pero si vamos adentro de lo que es la ansiedad, vamos a ver que la persona ansiosa lo que no puede afrontar es el futuro. Tampoco puede afrontar su vida de adulta o su vida de forma concreta. Entonces va a estar siempre en referencia al pasado. Y eso también va a generar bloqueos en la persona. ¿Por qué? Porque lo que ella conoce es la ansiedad y el pánico en su pasado. Y el futuro incierto la va a generar otra vez más ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa ansiedad que ella vive en el pasado, si deja de vivirla en el futuro, lo que va a suceder es que va a ser un futuro incierto. ¿Qué va a pasar si dejo de sufrir esta ansiedad? Y eso mismo me crea otra vez ansiedad. Así que a la persona que está sufriendo de ansiedad hay que cortarle ese círculo vicioso de tener ansiedad, de no sentir la ansiedad en el futuro, que es lo que conozco. La persona con ansiedad está bloqueada en el miedo. El miedo es algo ancestral que nos acompaña desde tiempos inmemoriales. El miedo nos pone en seguridad porque nos permite tener la precaución de afrontar lo incierto con una cierta distancia. Por ejemplo, cuando íbamos a vivir en una caverna y era una caverna nueva y no la conocíamos, ese mismo temor a que había en esa caverna nos hacía, por ejemplo, ir con una lanza y adentrarnos en la caverna con una determinada prudencia para que si había un oso dentro viviendo, bueno, pues pudiese adelantarme a eso que es incierto para yo ponerme en seguridad, yo y los míos. En la ansiedad vemos que la persona puede estar bloqueada en miedos frontales, esos miedos que veo venir, esos miedos que puedo reconocer y nombrar, por ejemplo, miedo a morirme, o miedo a que me peguen, o miedo a que me asalten en la calle, etc. Y puede haber miedos que no veo, que son los miedos occipitales o los miedos por detrás. Esos miedos son, por ejemplo, cuando una persona ha recibido un golpe y no se lo esperaba. Entonces es como si tuviese una especie de paranoia de que en cualquier momento puede suceder algo inesperado que yo no veo y eso me pone en un gran temor. Generalmente suelen ser personas que sus referentes, papá, mamá, les han fallado, con lo cual se quedan completamente en la desprotección. No conocen lo que es la seguridad, no conocen lo que es un adulto de referencia que les puede proteger. Entonces ellos, estas personas que sufren de ansiedad, cuando van creciendo, no saben tampoco protegerse, no saben entrar en un espacio seguro dentro de ellos mismos. E incluso ellos mismos se perciben como un peligro, porque constantemente están ante la amenaza de sentir la ansiedad y muchas veces es una ansiedad que les lleva a pensar que podrían morirse de forma inminente o instantánea. Por otro lado, son personas que no confían en su cuerpo, no confían en que su cuerpo no les vaya a jugar una mala pasada, porque la ansiedad donde la sienten es en el propio cuerpo, con lo cual están disociados de su cuerpo y eso les hace estar en temor a sus propias reacciones físicas, que son las que sienten que les ponen en peligro.
Entonces vemos como hay varios tipos de miedo en los que la persona puede estar bloqueada. En los miedos frontales, los conocidos, los que puedo nombrar, los miedos desconocidos, los que no puedo nombrar y que no veo cuándo van a venir, y que quizá esos pueden elevar aún más mi miedo, y el miedo a mis propias reacciones en el cuerpo, sumado todo esto a que no tengo un referente claro de lo que es estar en seguridad. Entonces, de esta manera, bueno, pues podemos ver cómo la persona está completamente bloqueada y no puede avanzar hacia su futuro. Si además en el futuro estoy proyectando todo lo negativo, pues ¿a quién le dan ganas de ir hacia el futuro? Más bien me dan ganas de retroceder hacia el pasado, hacia encontrar ese momento en el que alguien estaba conmigo. Quizá yo tenía 2 años y mamá y papá todavía estaban conmigo, o alguien me atendía, era mi abuelita la que me atendía, pero tenía un espacio de seguridad. Y en el futuro no va a haber nadie. En el futuro me voy a encontrar sola y sin recursos para afrontar mi vida. Así que son personas que van a tener muchísima dificultad en crecer, están bloqueadas en ser una niña y en depender de otros para que les den lo que ellas mismas no se pueden dar, que puede ser ese espacio de seguridad, esa confianza, etc. Tienen que aprender a abrazar la sabiduría de la incertidumbre. La vida es completa incertidumbre, pero no una incertidumbre de inseguridad, sino que con cada evento que viene, que yo no sé lo que va a suceder dentro de 2 minutos o dentro de 5 minutos, con cada evento, ya sea positivo o negativo, hay un montón de recursos y de posibilidades. Incluso si es un problema, ese mismo problema contiene oportunidades. Entonces, si la persona no puede avanzar con confianza hacia esa sabiduría de la incertidumbre, no va a poder hacer muchas cosas, se le bloquean todas esas oportunidades. Así que una de las cosas que tendrá que aprender a hacer es abrazar la sabiduría de la incertidumbre. Otra cosa que tendrá que aprender a hacer es aprender a sentir el miedo en confianza. Entonces, ¿qué tal si puedo entrar en la ansiedad con la confianza de que voy a seguir bien después de ese ataque de ansiedad? Ese va a ser un paso primordial. Entonces, todo esto vemos como son bloqueos de la persona que hasta que no se desbloquee su futuro, entonces no va a poder sanar de la ansiedad. Porque cuando yo proyecto sanar de algo, eso está en el futuro en este momento, eso va a suceder más adelante. Entonces, si yo no puedo desbloquear ese futuro, porque en el futuro veo que son todo cosas terribles, no voy a poder sanar de la ansiedad. Si yo no puedo crecer como persona, no voy a poder sanar de la ansiedad. Si yo no puedo tener un espacio de seguridad para afrontar la incertidumbre como una persona adulta con recursos y herramientas, no voy a poder superar la ansiedad. Entonces, todo esto son bloqueos de la propia persona. Y también el que comentaba al inicio, las crisis que yo tengo de ansiedad, como son conocidas, aunque son incómodas, me generan un cierto confort. Entonces, tengo que seguir sintiendo la ansiedad para sentirme en seguridad. Y esto también bloquea a las personas en un círculo vicioso del que no saben salir. Aquí es cuando yo digo que conocer los conflictos que bloquean a la persona en un mismo lugar es completamente imprescindible para poderla ayudar a superarlos. Hago una invitación a todas las personas que estén viendo este vídeo, que hayan sufrido o que sufran de ansiedad, que pongan en comentarios si se sienten identificados con lo que cuento, y asimismo que lo puedan compartir con esas personas que están sufriendo de esas crisis de ansiedad, bueno, pues para que puedan ver una luz en el camino y puedan sentir que hay personas que las pueden acompañar desde un lugar en el que se pueden ir quitando esas capas de cebolla para ir estando mejor.